Millonario abandonó a su esposa por otra mujer, años después la vio con gemelos en un crucero. Eduardo, un hombre de negocios exitoso y millonario, se paseaba nerviosamente por el salón, sus pasos resonando en el suelo de mármol. Su corazón latía con fuerza, sabiendo que las palabras que estaba a punto de pronunciar cambiarían su vida para siempre. Sofía entró en la habitación, su rostro iluminado por una sonrisa que se desvaneció al ver la expresión sombría de su marido. «¿Eduardo? ¿Qué sucede?», preguntó, su voz teñida de preocupación. Eduardo respiró hondo, cerrando los ojos por un momento antes de enfrentar la mirada de su esposa. «Sofía, tenemos que hablar», dijo con voz temblorosa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía sintió que el mundo se detenía a su alrededor mientras Eduardo pronunciaba las palabras que destrozarían su vida. «Quiero el divorcio», soltó Eduardo, cada palabra cayendo como un martillo sobre el corazón de Sofía. He conocido a alguien más. Se llama Bianca y estoy enamorado de ella». Sofía se tambaleó, aferrándose al respaldo de una silla para no caer. Su mente se negaba a procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué? No, no puede ser», susurró, las lágrimas comenzando a nublar su visión. Eduardo dio un paso hacia ella, pero se detuvo, incapaz de ofrecer consuelo cuando él era la causa de su dolor. «Lo siento, Sofía. Nunca quise lastimarte, pero no puedo seguir viviendo una mentira». El mundo de Sofía se desmoronaba a su alrededor. Años de amor, confianza y sueños compartidos se hacían añicos en un instante. «¿Por qué, Eduardo? ¿Qué hice mal?», preguntó entre sollozos. «No hiciste nada mal», respondió Eduardo, su voz cargada de culpa. «Soy yo quien ha cambiado. Bianca, ella me hace sentir vivo de nuevo». Cada palabra era como una puñalada para Sofía. Se sentía traicionada, abandonada, como si de repente fuera una extraña en su propia vida. «¿Y nuestro futuro? ¿Nuestros planes?», preguntó, desesperada por entender. Eduardo desvió la mirada, incapaz de enfrentar el dolor en los ojos de Sofía. «Lo siento», repitió, sabiendo que ninguna disculpa sería suficiente. «Me iré esta noche». Mientras Eduardo salía de la habitación, Sofía se dejó caer al suelo, su cuerpo sacudido por sollozos incontrolables. El choque inicial daba paso a una realidad cruel y despiadada. Su vida, tal como la conocía, había terminado en un abrir y cerrar de ojos, dejándola sola en una casa que de repente parecía demasiado grande y vacía. Los días siguientes fueron una bruma de dolor y confusión para Sofía. Se movía por la casa como un fantasma, incapaz de procesar completamente lo que había sucedido. Cada rincón, cada objeto, le recordaba a Eduardo y la vida que habían compartido. Una mañana, mientras miraba su reflejo en el espejo del baño, Sofía se encontró hablando consigo misma, su voz apenas un susurro quebrado. «¿Por qué, Eduardo? ¿Qué tenía ella que yo no?», se preguntó, sus ojos enrojecidos por el llanto. «¿Acaso no fui suficiente?». El silencio de la casa vacía era su única respuesta. Sofía se abrazó a sí misma, temblando a pesar del calor del día. «¿Y si hay algo mal en mí?». La duda se arrastraba en su mente como una serpiente venenosa. Tal vez nunca fui lo suficientemente buena para él. El timbre del teléfono rompió el silencio, sobresaltándola. Con manos temblorosas, Sofía respondió, esperando contra toda esperanza que fuera Eduardo, arrepentido y pidiendo perdón. «Hola». Su voz sonaba débil, incluso para sus propios oídos. «Sofía, querida, soy yo, Lucía», la voz de su mejor amiga sonaba preocupada al otro lado de la línea. «¿Cómo estás?». Sofía intentó responder, pero un sollozo escapó de su garganta. «Yo, no lo sé, Lucía. No entiendo nada. ¿Por qué me hizo esto?». «Oh, cariño», Lucía suspiró. «No es tu culpa. Eduardo es un idiota por dejarte. Tú eres maravillosa». Pero las palabras de consuelo de su amiga parecían distantes, incapaces de penetrar la niebla de dolor y confusión que envolvía a Sofía. «Pero sí soy tan maravillosa»,
¿Por qué me dejó? Las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Y si esta Bianca es mejor que yo en todo sentido? ¿Y si Eduardo se da cuenta de que tomó la decisión correcta al dejarme? El miedo se apoderó de ella, sus pensamientos girando en un torbellino de inseguridades y temores. ¿Y si nunca volvía a encontrar el amor? ¿Y si estaba destinada a pasar el resto de su vida sola, añorando a un hombre que la había abandonado sin mirar atrás? Sofía, escúchame, la voz de Lucía se volvió firme. Tú vales mucho más que esto. Eduardo no sabe lo que ha perdido. Pero en lo profundo de su corazón, Sofía no podía evitar preguntarse si alguna vez volvería a sentirse completa. El futuro, que una vez había parecido tan brillante y lleno de promesas, ahora se extendía ante ella como un vasto desierto de incertidumbre y soledad. Mientras colgaba el teléfono, Sofía se dejó caer en el sofá, abrazando un cojín que aún llevaba el aroma de Eduardo. En la penumbra de la tarde, se permitió llorar una vez más, sus lágrimas silenciosas cayendo por un futuro que ya no existía y por un amor que creía inquebrantable pero que se había desvanecido como la niebla bajo el sol de la mañana. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Eduardo se encontraba sumergido en su nueva vida junto a Bianca. El lujoso apartamento que compartían estaba lleno de risas y promesas de un futuro brillante. Sin embargo, a medida que pasaban los días, una sensación de inquietud comenzaba a crecer en el fondo de su mente. Una noche, mientras cenaban en la terraza con vista a la ciudad, Bianca levantó su copa de champán. Por nosotros, mi amor, dijo con una sonrisa deslumbrante. Por nuestra libertad y nuestro futuro juntos. Eduardo chocó su copa con la de ella, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Sí, por nosotros, respondió, tomando un sorbo para ocultar su expresión. Bianca, perceptiva como siempre, notó su falta de entusiasmo. ¿Qué pasa, Eduardo? ¿No eres feliz conmigo? Eduardo se sobresaltó, culpable por haber sido tan transparente. Claro que sí, cariño. Es solo que, todo ha pasado tan rápido. ¿Te arrepientes?, preguntó Bianca, su voz teñida de preocupación y un toque de amenaza. No, no, se apresuró a responder Eduardo. Es solo que a veces me pregunto si... ¿Sí qué? Bianca lo interrumpió, sus ojos entrecerrados. Eduardo suspiró profundamente. Si hicimos lo correcto. Si lastimar a Sofía valió la pena. El rostro de Bianca se endureció. Eduardo, tú mismo dijiste que tu matrimonio estaba muerto. Yo te di una salida, una nueva oportunidad de ser feliz. ¿Acaso no es esto lo que querías? Eduardo miró hacia la ciudad iluminada, buscando respuestas en el horizonte. Sí, lo es. Es solo que... ¿Qué, Eduardo? Dilo de una vez, exigió Bianca, su paciencia agotándose. A veces me siento culpable, admitió finalmente. Sofía no se merecía esto. Bianca se levantó abruptamente, su silla raspando contra el suelo. ¿Y yo sí me merezco que estés pensando en tu ex mientras estás conmigo? Creí que habías dejado todo eso atrás. Eduardo se puso de pie, intentando calmarla. Lo siento, Bianca. Tienes razón. Es solo que necesito tiempo para adaptarme a todo esto. Pero mientras abrazaba a Bianca, tratando de disipar la tensión del momento, Eduardo no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. La emoción inicial de su nueva relación comenzaba a desvanecerse, revelando grietas que no había notado antes. Esa noche, acostado en la cama mientras Bianca dormía a su lado, Eduardo miró al techo, su mente un torbellino de pensamientos contradictorios. La libertad que tanto anhelaba ahora se sentía como una jaula dorada, y el sueño de una nueva vida comenzaba a parecerse peligrosamente a una pesadilla. ¿Qué he hecho?, susurró en la oscuridad, el peso de sus decisiones aplastándolo como nunca antes. El futuro, que una vez parecía tan prometedor, ahora se extendía ante él como un camino incierto y lleno de arrepentimientos. Semanas después, Eduardo se encontró frente a la que una vez fue su casa, el corazón latiendo con fuerza en su pecho.
Había venido a recoger los últimos documentos del divorcio, pero nada lo había preparado para lo que estaba a punto de suceder. Sofía abrió la puerta, su rostro una mezcla de sorpresa y dolor al verlo. Eduardo, dijo con voz temblorosa. No te esperaba tan pronto. Sofía, yo. Eduardo comenzó, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Había algo diferente en ella, un brillo en sus ojos que no podía descifrar. Pasa, dijo Sofía, apartándose para dejarlo entrar. Tenemos que hablar. El silencio pesaba entre ellos mientras se sentaban en la sala de estar, tan familiar y ahora tan extraña. Eduardo notó que Sofía se movía con cuidado, como si protegiera algo. ¿Estás bien?, preguntó, la preocupación evidente en su voz. Sofía lo miró directamente a los ojos, respiró hondo y soltó la bomba. Estoy embarazada, Eduardo. De gemelos. El mundo pareció detenerse. Eduardo sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Justo antes de que te fueras, respondió Sofía, su voz mezclando tristeza y determinación. Me enteré hace unas semanas. Eduardo se levantó de golpe, paseándose por la habitación, su mente un torbellino de emociones. Gemelos, murmuró, la palabra sonando extraña en su boca. Voy a ser padre de gemelos. Sofía lo observaba, sus manos protectoramente sobre su vientre a un plano. No espero nada de ti, Eduardo. Solo creí que debías saberlo. Él se volvió hacia ella, sus ojos llenos de confusión y remordimiento. Sofía, yo no sé qué decir. Esto lo cambia todo. ¿Lo cambia?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. ¿Qué significa eso, Eduardo? ¿Vas a dejar a Bianca? ¿Vas a volver? Eduardo se pasó las manos por el cabello, abrumado. No lo sé. Necesito tiempo para pensar. Esto es demasiado. Sofía se levantó lentamente, su rostro una máscara de dignidad a pesar del dolor en sus ojos. Tómate el tiempo que necesites. Pero recuerda, Eduardo, estos niños no esperarán. Están creciendo cada día, con o sin ti. Mientras Eduardo se dirigía a la puerta, sintiendo que el peso del mundo caía sobre sus hombros, Sofía añadió en voz baja, y yo tampoco esperaré para siempre. Salió de la casa tambaleándose, el aire fresco golpeando su rostro. La noticia de los gemelos resonaba en su mente, desafiando todo lo que creía saber sobre su vida y sus decisiones. Mientras se alejaba, Eduardo no podía evitar pensar que el destino le había jugado una cruel broma. Había dejado a Sofía buscando libertad, y ahora se encontraba más atado que nunca, dividido entre el pasado que había abandonado y el futuro que había elegido. La pregunta que ahora lo atormentaba era, ¿qué haría con esta nueva realidad? ¿Y cómo afectaría esto a su relación con Bianca? El camino por delante parecía más incierto que nunca, y Eduardo sabía que cualquier decisión que tomara cambiaría el curso de múltiples vidas para siempre. Eduardo regresó al apartamento que compartía con Bianca, su mente aún dando vueltas por la noticia de los gemelos. Entró en silencio, esperando no encontrarse con ella, necesitando un momento para procesar todo lo que había sucedido. Pero Bianca estaba allí, sentada en el sofá, con una expresión de preocupación en su rostro. Eduardo, ¿qué pasó? Parece que has visto un fantasma. Él se dejó caer en una silla, sintiendo que el peso del mundo lo aplastaba. Bianca, yo. Sofía está embarazada. De gemelos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Bianca se quedó inmóvil, su rostro pasando por una serie de emociones, shock, ira, miedo. ¿Qué significa esto, Eduardo?, preguntó finalmente, su voz temblorosa. ¿Vas a volver con ella? Eduardo enterró su rostro entre sus manos. No lo sé, Bianca. No sé nada en este momento. ¿Cómo que no sabes? La voz de Bianca se elevó. Dejaste a tu esposa por mí. Me prometiste un futuro juntos. Lo sé, respondió Eduardo, levantando la mirada.
Sus ojos estaban llenos de confusión y dolor. Pero son mis hijos, Bianca. No puedo simplemente ignorarlos. Bianca se levantó, caminando de un lado a otro de la habitación. ¿Y qué hay de nosotros? ¿De nuestros planes? ¿Todo eso no significa nada ahora? Eduardo se puso de pie, intentando acercarse a ella, pero Bianca retrocedió. Por supuesto que significan algo. Pero esto lo cambia todo. No, gritó Bianca, lágrimas de frustración en sus ojos. No tiene por qué cambiar nada. Puedes pagar manutención, ser un padre presente sin volver con ella. Pero mientras Bianca hablaba, Eduardo sentía que su mundo se desmoronaba. La imagen de Sofía, sola y embarazada de gemelos, lo perseguía. El sueño de libertad y nueva vida que había perseguido con Bianca de repente parecía vacío y egoísta. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente, dirigiéndose a la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Bianca, el pánico evidente en su voz. No lo sé, respondió Eduardo, sinceramente. Necesito estar solo, aclarar mi mente. Mientras salía del apartamento, ignorando los llamados de Bianca, Eduardo sentía que caminaba por el filo de una navaja. Cada paso, cada decisión, podría hacerlo caer en un abismo de arrepentimiento. Se encontró vagando por las calles de la ciudad, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. La culpa por haber abandonado a Sofía se mezclaba con el miedo a la responsabilidad de ser padre. El amor que sentía por Bianca chocaba con el deber hacia sus hijos por nacer. ¿Qué he hecho?, murmuró para sí mismo, deteniéndose frente a un parque donde familias jugaban felices. ¿Cómo pude ser tan ciego? La realización de que sus acciones habían tenido consecuencias mucho más allá de lo que había imaginado lo golpeó con fuerza. Ya no era solo su vida la que estaba en juego, sino la de dos seres inocentes que no habían pedido nacer en medio de este caos. Eduardo se sentó en un banco, observando a los niños jugar, imaginando a sus propios hijos en el futuro. ¿Cómo podría mirarlos a los ojos si los abandonaba antes incluso de que nacieran? Pero, ¿cómo podría volver con Sofía después de todo el daño que había causado? El sol comenzaba a ponerse, y Eduardo seguía allí, atrapado entre dos vidas, dos amores, dos futuros posibles. Sabía que tendría que tomar una decisión pronto, una que cambiaría el curso de múltiples vidas para siempre. Pero por ahora, se permitió hundirse en la incertidumbre, preguntándose si alguna vez encontraría una salida a este laberinto emocional en el que se había metido. Los días se convirtieron en semanas, y Eduardo se encontraba atrapado en un torbellino de emociones contradictorias. Cada mañana despertaba junto a Bianca, pero sus pensamientos invariablemente se desviaban hacia Sofía y los gemelos que crecían en su vientre. Una tarde, mientras caminaba por el parque donde solía pasear con Sofía, Eduardo se detuvo frente a un grupo de niños que jugaban. Sus risas resonaban en el aire, recordándole la familia que podría haber tenido. ¿Qué estoy haciendo?, murmuró para sí mismo, pasándose una mano por el cabello con frustración. En ese momento, su teléfono vibró. Era un mensaje de Sofía: primera ecografía mañana. ¿Quieres venir? Eduardo sintió que su corazón se aceleraba. Sin pensarlo dos veces, respondió: sí, allí estaré. Esa noche, mientras cenaba con Bianca, el silencio entre ellos era palpable. Finalmente, Bianca rompió el silencio. Eduardo, ¿qué nos está pasando? Pareces tan distante últimamente. Él levantó la mirada de su plato, la culpa reflejada en sus ojos. Lo siento, Bianca. Es que, no puedo dejar de pensar en los gemelos. Bianca dejó caer su tenedor, el sonido resonando en el silencio tenso. ¿Y qué hay de nosotros? ¿De nuestro futuro? No lo sé, admitió Eduardo, su voz apenas un susurro. Mañana iré a la primera ecografía. El rostro de Bianca se endureció. Vas a volver con ella, ¿verdad? No he dicho eso, respondió Eduardo, pero incluso él podía escuchar la duda en su voz. No necesitas decirlo, dijo Bianca, levantándose abruptamente. Lo veo en tus ojos cada vez que mencionas a Sofía o a los bebés.
Eduardo se puso de pie, intentando alcanzarla. Bianca, por favor, entiende. Son mis hijos. Y yo soy la mujer con la que decidiste estar, gritó Bianca, lágrimas de frustración en sus ojos. ¿Acaso eso no significa nada para ti? El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo se dio cuenta de que estaba parado en el filo de una navaja, a punto de caer hacia un lado u otro. Lo siento, dijo finalmente, su voz quebrada por la emoción. Nunca quise lastimarte. Pero no puedo ignorar mis responsabilidades. Bianca lo miró, una mezcla de dolor y resignación en su rostro. Entonces supongo que ya tomaste tu decisión. Mientras Bianca se alejaba hacia la habitación, Eduardo se quedó solo en la sala, el peso de sus decisiones aplastándolo. Se dio cuenta de que, sin importar lo que hiciera, alguien saldría lastimado. La pregunta era, ¿podría vivir con las consecuencias de su elección? Esa noche, acostado en el sofá, incapaz de dormir, Eduardo se encontró mirando viejas fotos en su teléfono. Imágenes de momentos felices con Sofía se mezclaban con selfies recientes con Bianca. Su corazón se sentía dividido, tirando en direcciones opuestas. ¿Qué debo hacer?, susurró en la oscuridad, sabiendo que la respuesta podría cambiar el curso de múltiples vidas para siempre. El amanecer lo encontró aún despierto, su mente un caos de pensamientos y emociones. Mientras se preparaba para ir a la ecografía, Eduardo sabía que estaba a punto de dar un paso que no podría deshacer. El futuro era incierto, pero una cosa era clara, nada volvería a ser lo mismo después de hoy. Años habían pasado desde aquella fatídica ecografía. Eduardo había intentado ser un padre presente para los gemelos, pero su relación con Sofía se había mantenido distante y formal. Bianca se había ido de su vida, incapaz de soportar la constante presencia de su pasado. Ahora, Eduardo se encontraba abordando un lujoso crucero, un regalo para sí mismo por su cumpleaños número 50. Necesitaba alejarse de todo, reflexionar sobre su vida y las decisiones que había tomado. Mientras caminaba por la cubierta, disfrutando de la brisa marina, una risa familiar captó su atención. Se giró, y el mundo pareció detenerse. Allí, a pocos metros de distancia, estaba Sofía. Y junto a ella, dos adolescentes idénticos que solo podían ser sus hijos. El corazón de Eduardo dio un vuelco. ¿Sofía? Su voz salió como un susurro ahogado. Ella se volvió, sus ojos se abrieron de par en par al reconocerlo. ¿Eduardo? ¿Qué haces aquí? Los gemelos, un niño y una niña de unos 15 años, miraron a su madre con curiosidad y luego a Eduardo. Yo, estoy de vacaciones, respondió Eduardo, incapaz de apartar la mirada de los chicos. No puedo creer que estén aquí. Que todos estén aquí. Sofía sintió, una mezcla de emociones cruzando su rostro. Nosotros también. Es un viaje de celebración por el cumpleaños de los gemelos. Eduardo sintió una punzada de culpa. Había olvidado que el cumpleaños de sus hijos se acercaba. Mamá, ¿quién es él?, preguntó la niña, su voz llena de curiosidad. Sofía tomó aire, mirando a Eduardo con una mezcla de dolor y resignación. Niños, este es su padre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los gemelos miraron a Eduardo con una mezcla de shock y curiosidad. ¿Nuestro padre? El niño fue el primero en hablar, su voz teñida de incredulidad y un toque de resentimiento. Eduardo dio un paso adelante, su corazón latiendo con fuerza. Sí, yo soy Eduardo. Su padre. La niña lo miró fijamente, sus ojos, idénticos a los de Sofía, llenos de preguntas no formuladas. ¿Por qué nunca te hemos visto antes? La pregunta golpeó a Eduardo como un puñetazo en el estómago. Todas sus justificaciones, todas las excusas que se había dado a sí mismo a lo largo de los años, parecían huecas frente a la mirada de sus hijos. Yo cometí errores, comenzó, su voz quebrándose. Muchos errores. Y lo siento tanto. Sofía intervino, su voz suave pero firme. Este no es el momento ni el lugar para esta conversación.
Niños, vamos a nuestra cabina. Mientras Sofía se alejaba con los gemelos, Eduardo se quedó allí, paralizado. Vio cómo sus hijos lo miraban por encima del hombro, sus ojos llenos de confusión y dolor. En ese momento, Eduardo se dio cuenta de la magnitud de lo que había perdido. No solo había abandonado a Sofía, sino que había perdido años preciosos con sus hijos. Y ahora, atrapados en este crucero durante los próximos días, tendría que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Eduardo se apoyó en la barandilla, su mente un torbellino de emociones. El viaje que había planeado como una escapada se había convertido en un enfrentamiento con su pasado. Y ahora, rodeado por el vasto océano, se preguntaba si habría alguna forma de reparar el daño que había causado, o si el abismo entre él y su familia era demasiado grande para ser salvado. La mañana siguiente, Eduardo deambulaba por el crucero, su mente aún procesando el encuentro del día anterior. Cada rincón del barco parecía recordarle lo que había perdido. Familias felices, parejas enamoradas, todo le hacía sentir el peso de sus decisiones pasadas. Se detuvo frente a una ventana, observando el vasto océano. Su reflejo en el cristal le devolvió la mirada de un hombre envejecido por el arrepentimiento. De repente, escuchó una voz familiar detrás de él. Eduardo. Se giró para encontrarse cara a cara con Sofía. Los años habían sido amables con ella, su belleza ahora tenía un aire de madurez y fortaleza que lo dejó sin aliento. Sofía, yo. Ella levantó una mano, interrumpiéndolo. No, Eduardo. Escúchame. Los niños quieren hablar contigo. Están confundidos y dolidos, pero merecen respuestas. Eduardo sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué les has contado sobre mí? Sofía suspiró, sus ojos reflejando años de dolor contenido. La verdad. Que nos dejaste, pero que intentaste mantenerte en contacto. Que las cosas eran complicadas. Complicadas, repitió Eduardo, la palabra sonando amarga en su boca. Qué manera tan simple de describir el desastre que causé. No estamos aquí para revivir el pasado, Eduardo, dijo Sofía, su voz firme. Estamos aquí por ellos. Por Lucas y Marina. Los nombres de sus hijos golpearon a Eduardo como una ola. Lucas y Marina. Nombres que apenas conocía, vidas que apenas había tocado. ¿Cómo son?, preguntó, su voz apenas un susurro. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Sofía. Son maravillosos. Lucas es apasionado y creativo, siempre inventando cosas. Marina es analítica y determinada, quiere ser médica. Eduardo cerró los ojos, imaginando las vidas de sus hijos, todas las primeras veces que se había perdido. Cuando los abrió, vio que Sofía lo miraba con una mezcla de compasión y resignación. Te esperan en la cafetería de la cubierta 5, dijo. No los decepciones, Eduardo. No otra vez. Mientras Sofía se alejaba, Eduardo se quedó allí, abrumado por la enormidad del momento que se avecinaba. Cada paso hacia la cafetería se sentía como un viaje a través del tiempo, llevándolo de vuelta a la decisión que había cambiado todo. Al llegar a la entrada de la cafetería, vio a Lucas y Marina sentados en una mesa junto a la ventana. Su corazón se apretó al ver cuánto se parecían a él y a Sofía. Respiró hondo y se acercó. Hola, dijo suavemente. ¿Puedo sentarme con ustedes? Los gemelos lo miraron, sus ojos llenos de emociones encontradas. Marina asintió lentamente, mientras Lucas simplemente apartó la mirada. Eduardo se sentó, sintiendo el peso de 15 años de ausencia entre ellos. Yo, no sé por dónde empezar, admitió. ¿Qué tal por el principio?, sugirió Marina, su voz mezclando curiosidad y reproche. ¿Por qué nos dejaste? La pregunta, tan directa y dolorosa, dejó a Eduardo sin aliento. Miró a sus hijos, buscando las palabras para explicar lo inexplicable, para justificar lo injustificable. En ese momento, rodeado por el mar y enfrentado a las consecuencias de sus acciones, Eduardo se dio cuenta de que este viaje sería mucho más que unas simples vacaciones.
Sería un viaje al corazón de su mayor error, y tal vez, si tenía suerte, el comienzo de una redención que nunca creyó posible. El silencio que siguió a la pregunta de Marina parecía estirarse interminablemente. Eduardo miró a sus hijos, buscando las palabras adecuadas, sintiendo el peso de 15 años de ausencia en cada segundo que pasaba. Yo. Comenzó, su voz quebrándose. Cometí el error más grande de mi vida. Lucas, que hasta ese momento había estado evitando su mirada, levantó la vista, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y curiosidad. ¿Por qué? ¿No nos querías? La pregunta golpeó a Eduardo como un puñetazo en el estómago. No, no es eso. Los quería, los quiero. Pero fui un cobarde. Me asusté. Marina inclinó la cabeza, sus ojos entrecerrados con sospecha. ¿Te asustaste de qué? ¿De ser padre? Eduardo respiró hondo, sintiendo que cada palabra que pronunciaba podía ser un paso hacia la redención o hacia un abismo más profundo. Me asusté de la responsabilidad de perder mi libertad. Pensé que quería otra vida, pero me equivoqué terriblemente. El silencio volvió a caer sobre la mesa, interrumpido solo por el suave murmullo de las conversaciones a su alrededor y el lejano sonido del mar. ¿Y la otra mujer?, preguntó Lucas, su voz apenas un susurro. Mamá nos contó que había alguien más. Eduardo cerró los ojos por un momento, la culpa amenazando con ahogarlo. Sí, había alguien más. Pero esa relación terminó hace mucho tiempo. Me di cuenta de que lo que creía querer no era lo que realmente necesitaba. Marina lo miró fijamente, sus ojos idénticos a los de Sofía. ¿Y qué es lo que realmente necesitabas? A ustedes, respondió Eduardo sin dudarlo. A su madre. La familia que abandoné. El silencio que siguió fue tenso, cargado de emociones no expresadas. Lucas y Marina intercambiaron miradas, comunicándose en ese lenguaje silencioso que solo los gemelos parecen entender. Finalmente, Marina habló de nuevo, su voz mezclando curiosidad y reproche. ¿Por qué no volviste? ¿Por qué esperaste hasta ahora para hablar con nosotros? Eduardo sintió que su corazón se encogía. Porque soy un cobarde, admitió. Porque cada año que pasaba, se hacía más difícil enfrentar lo que había hecho. Pero verlos ayer, me di cuenta de todo lo que me he perdido, de todo el daño que he causado. Lucas, que había permanecido en silencio la mayor parte del tiempo, finalmente habló. ¿Y ahora qué? ¿Esperas que te perdonemos así sin más? Eduardo negó con la cabeza. No, no espero eso. Sé que no merezco su perdón. Solo quiero la oportunidad de conocerlos, si me lo permiten. De intentar ser el padre que debería haber sido todos estos años. El silencio volvió a caer sobre la mesa. Eduardo podía sentir el peso de las miradas de sus hijos, evaluándolo, juzgándolo. El futuro pendía de un hilo, y él sabía que cualquier cosa que dijera o hiciera a continuación podría sellar su destino para siempre. Marina y Lucas se miraron de nuevo, como si estuvieran teniendo una conversación silenciosa. Finalmente, Marina se volvió hacia Eduardo. No podemos prometer nada, dijo lentamente. Pero, tal vez podríamos intentar conocernos durante este viaje. Eduardo sintió que una chispa de esperanza se encendía en su pecho. Eso es más de lo que merezco. Gracias. Mientras los gemelos se levantaban para irse, Eduardo se dio cuenta de que este era solo el comienzo de un largo y difícil camino. El pasado no podía ser borrado, pero tal vez, solo tal vez, podría encontrar una manera de construir un futuro con sus hijos. Observó cómo se alejaban, sus corazones aún divididos entre el resentimiento y la curiosidad. Eduardo se quedó solo en la mesa, el peso de sus errores pasados mezclándose con una nueva y frágil esperanza. El crucero continuaba su viaje, y con él, la posibilidad de una redención que Eduardo nunca creyó posible comenzaba a tomar forma en el horizonte. Esa noche, Eduardo se encontraba en la cubierta del crucero, mirando las estrellas que salpicaban el cielo nocturno.
El suave rumor de las olas contra el casco del barco era un contrapunto perfecto para el torbellino de pensamientos que azotaba su mente. 15 años, murmuró para sí mismo, su voz apenas audible sobre el viento marino. 15 años perdidos. Se apoyó en la barandilla, sintiendo el peso de cada decisión equivocada, de cada momento perdido con sus hijos. El rostro de Bianca apareció en su mente, un recuerdo agridulce de lo que una vez creyó que quería. ¿Eduardo? Una voz familiar lo sacó de sus pensamientos. Se giró para ver a Sofía de pie a unos metros de distancia, su silueta recortada contra las luces del barco. Aún después de todos estos años, su presencia le quitaba el aliento. Sofía, respondió, su voz mezclando sorpresa y una pizca de anhelo. No esperaba verte aquí. Ella se acercó, apoyándose también en la barandilla. Los niños me contaron sobre su conversación, dijo, su voz suave pero cargada de emociones contenidas. Eduardo sintió que su corazón se aceleraba. Yo, espero no haber empeorado las cosas. Sofía suspiró, mirando hacia el horizonte oscuro. No lo sé, Eduardo. Han pasado tantos años. Hay tanto dolor, tanta historia entre nosotros. Lo sé, respondió él, la culpa evidente en su voz. Si pudiera volver atrás. Pero no puedes, interrumpió Sofía, volviéndose para mirarlo directamente. Ninguno de nosotros puede. El silencio cayó entre ellos, pesado con los años de separación y las palabras no dichas. ¿Cómo has estado, Sofía?, preguntó Eduardo finalmente, su voz apenas un susurro. Ella soltó una risa suave, pero sin humor. Honestamente, ha sido difícil. Criar a 2 niños sola, construir una vida desde cero. Pero lo logré. Por ellos. Eduardo sintió que su corazón se encogía. Eres increíble, Sofía. Siempre lo fuiste. Yo fui el tonto que no lo vio. Sofía lo miró, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. ¿Y ahora qué, Eduardo? ¿Qué esperas lograr en este crucero? Eduardo respiró hondo, enfrentando la pregunta que había estado evitando desde que los vio. No lo sé, Sofía. Sé que no puedo borrar el pasado. Pero sí hay alguna posibilidad, por pequeña que sea, de ser parte de sus vidas, de tu vida. Se detuvo, las palabras atascadas en su garganta. Sofía lo miró, una mezcla de emociones cruzando su rostro. Eduardo, dijo suavemente, han pasado 15 años. Todos hemos cambiado. No puedes esperar que las cosas vuelvan a ser como antes. Lo sé, respondió él, su voz quebrándose. Pero, ¿y si pudieran ser diferentes? ¿Mejores? Sofía guardó silencio por un momento, sus ojos recorriendo el rostro de Eduardo, buscando algo que ni siquiera ella estaba segura de que era. No puedo prometer nada, dijo finalmente. Por ahora, concéntrate en conocer a tus hijos. El resto, el tiempo lo dirá. Con esas palabras, Sofía se alejó, dejando a Eduardo solo con sus pensamientos y el interminable mar. Él la observó marcharse, sintiendo una mezcla de esperanza y temor ante lo que el futuro podría deparar. Mientras el crucero continuaba su viaje a través de la noche, Eduardo se dio cuenta de que estaba embarcando en un viaje mucho más importante, el camino hacia la redención y la posibilidad de recuperar lo que una vez había perdido por sus propias decisiones equivocadas. Los días en el crucero pasaban, y Eduardo intentaba acercarse a sus hijos, pero la sombra de su ausencia seguía pesando sobre cada interacción. Una tarde, mientras caminaba por la cubierta, vio a Sofía luchando con varias bolsas de compras y un montón de papeles. Déjame ayudarte, se ofreció Eduardo, acercándose rápidamente. Sofía lo miró con una mezcla de sorpresa y agradecimiento. Gracias, murmuró, entregándole algunas bolsas. Mientras caminaban juntos, Eduardo no pudo evitar notar el cansancio en los ojos de Sofía. Te ves agotada, comentó suavemente. Sofía suspiró. Los gemelos, a veces pueden ser un desafío. Especialmente ahora que están en la adolescencia. Eduardo sintió una punzada de culpa.
Debe haber sido difícil criarlos sola todos estos años. Sofía se detuvo, mirándolo directamente. No tienes idea, Eduardo. No sabes lo que es despertarse en medio de la noche porque uno tiene fiebre, o pasar horas ayudándoles con sus tareas. Su voz se quebró un poco, o consolarlos cuando preguntan por qué su padre no está con ellos. Las palabras golpearon a Eduardo como un puñetazo en el estómago. Sofía, yo, lo siento tanto. Nunca quise. Nunca quisiste que, Eduardo, interrumpió Sofía, su voz mezclando dolor y frustración. ¿Nunca quisiste lastimarlos? ¿Nunca quisiste dejarme sola con toda la responsabilidad? Eduardo bajó la mirada, abrumado por la culpa. Tienes razón. Fui un cobarde. Un egoísta. No hay excusa para lo que hice. Sofía respiró hondo, tratando de calmarse. No, no la hay. Pero eso no cambia el hecho de que eres su padre. Y ahora estás aquí, queriendo ser parte de sus vidas. ¿Crees que tengo alguna oportunidad?, preguntó Eduardo, su voz apenas un susurro. Sofía lo miró por un largo momento. Eso depende de ti, Eduardo. Los niños necesitan estabilidad, necesitan saber que pueden contar contigo. No puedes entrar en sus vidas solo para desaparecer de nuevo. Eduardo asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad que había evadido durante tanto tiempo. Lo entiendo. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Bien, dijo Sofía. Porque ser padre no es fácil. Es agotador, frustrante, y a veces te hace sentir completamente perdido. Pero también es lo más gratificante que he experimentado en mi vida. Mientras reanudaban su camino, Eduardo se dio cuenta de todo lo que se había perdido. Los primeros pasos, las primeras palabras, los cumpleaños, las pesadillas nocturnas, los éxitos escolares. Momentos que nunca podría recuperar. Sofía, dijo suavemente, sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero estar presente en su futuro. Quiero aprender a ser el padre que debería haber sido todos estos años. Sofía lo miró, una mezcla de esperanza y cautela en sus ojos. Espero que lo digas en serio, Eduardo. Porque ellos te necesitan. Siempre te han necesitado. Mientras llegaban a la cabina de Sofía, Eduardo sintió que estaba al borde de algo importante. El desafío de la paternidad, que una vez lo había asustado tanto, ahora se presentaba como una oportunidad de redención. Gracias, Sofía, dijo Eduardo, entregándole las bolsas. Por darme esta oportunidad. Por ser una madre increíble para nuestros hijos. Sofía asintió levemente. No lo arruines esta vez, Eduardo. Ellos merecen un padre que esté presente, que los ame incondicionalmente. Mientras Sofía cerraba la puerta de su cabina, Eduardo se quedó allí, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que el camino por delante sería difícil, lleno de desafíos y momentos incómodos. Pero por primera vez en años, se sintió listo para enfrentarlos. El crucero continuaba su travesía, y con él, Eduardo se embarcaba en el viaje más importante de su vida, el de convertirse en el padre que sus hijos merecían. Esa noche, Eduardo no podía dormir. Daba vueltas en su cama, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. Se levantó y salió a su pequeño balcón, mirando el océano oscuro que se extendía hasta el horizonte. ¿Qué estoy haciendo?, murmuró para sí mismo, pasándose una mano por el cabello. ¿Realmente puedo volver a sus vidas después de tanto tiempo? El rostro de Bianca apareció en su mente, un recuerdo agridulce de la vida que había elegido. ¿Valió la pena?, se preguntó en voz alta. ¿Valió la pena perderlo todo por un sueño de libertad? En ese momento, escuchó risas provenientes de la cubierta inferior. Se asomó y vio a Lucas y Marina, sus hijos, charlando animadamente con otros adolescentes del crucero. Verlos así, felices y despreocupados, hizo que su corazón se encogiera. «He sido un tonto», susurró Eduardo, sintiendo el peso de sus decisiones pasadas. «Un completo idiota». Volvió a entrar en su camarote y se sentó en el borde de la cama,
tomando su teléfono. Dudó por un momento antes de marcar un número que no había usado en años. Hola. La voz de Bianca sonaba distante, confundida. Bianca, soy yo, Eduardo, dijo, su voz temblando ligeramente. ¿Eduardo? ¿Qué? ¿Por qué me llamas después de tanto tiempo? Eduardo respiró hondo. Necesitaba hablar contigo. Necesitaba decirte que lo siento. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Lo sientes? La voz de Bianca era una mezcla de incredulidad y dolor. ¿Después de todos estos años? Sí, respondió Eduardo. Lamento haberte arrastrado a mi confusión, a mi cobardía. Lamento haber creído que podía escapar de mis responsabilidades. Eduardo, Bianca suspiró, ¿qué esperas lograr con esta llamada? Nada, dijo él, sorprendiéndose a sí mismo con su honestidad. Solo, necesitaba decirlo. Necesitaba admitir que cometí un error. Que lo que teníamos, no era lo correcto. Otro silencio, más largo esta vez. ¿Los has visto?, preguntó finalmente Bianca. ¿A tu familia? Sí, respondió Eduardo, su voz quebrándose un poco. Están aquí, en el mismo crucero. Fue una coincidencia. Entiendo, dijo Bianca suavemente. ¿Y ahora qué, Eduardo? Ahora. Eduardo miró por la ventana, hacia el océano oscuro. Ahora intento arreglar lo que rompí. Si es que puedo. Te deseo suerte, dijo Bianca, su voz mezclando resignación y una pizca de amargura. De verdad. Adiós, Eduardo. La llamada terminó, dejando a Eduardo en un silencio ensordecedor. Se quedó allí sentado, el teléfono aún en su mano, sintiendo como si hubiera cerrado finalmente un capítulo de su vida. Adiós, Bianca, susurró al vacío de su camarote. Se levantó y volvió al balcón. Las risas de sus hijos aún flotaban en el aire nocturno. Eduardo cerró los ojos, dejando que el sonido lo envolviera. No más huidas, se prometió a sí mismo. No más excusas. Es hora de ser el padre que siempre debí ser. Mientras el crucero continuaba su viaje a través de la noche, Eduardo sintió que algo cambiaba dentro de él. El peso de la culpa seguía allí, pero ahora estaba acompañado por algo más, determinación. Determinación de hacer las cosas bien, de ganarse un lugar en las vidas de sus hijos, de demostrarle a Sofía que podía confiar en él. El camino por delante sería difícil, lleno de obstáculos y momentos incómodos. Pero por primera vez en 15 años, Eduardo se sentía listo para enfrentarlo. El futuro era incierto, pero ahora tenía un propósito claro. Y con esa claridad, finalmente pudo conciliar el sueño, listo para enfrentar lo que el nuevo día trajera. A la mañana siguiente, Eduardo se despertó con una nueva determinación. Se vistió rápidamente y salió a buscar a sus hijos. Los encontró en la cubierta, disfrutando del desayuno junto a Sofía. Buenos días, dijo Eduardo, acercándose con cautela. ¿Les importa si me uno a ustedes? Sofía lo miró sorprendida, mientras Lucas y Marina intercambiaban miradas incómodas. Claro, respondió finalmente Sofía. Siéntate. Eduardo tomó asiento, sintiendo la tensión en el aire. ¿Cómo han dormido?, preguntó, tratando de romper el hielo. Bien, respondió Marina secamente. Lucas simplemente se encogió de hombros. Eduardo respiró hondo, reuniendo coraje. Escuchen, sé que esto es incómodo para todos. Pero me gustaría pasar el día con ustedes, si me lo permiten. Quiero conocerlos mejor. Los gemelos se miraron, sorprendidos por la propuesta. Sofía observaba en silencio, su rostro una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Por qué ahora?, preguntó Lucas, su voz cargada de emoción contenida. ¿Por qué después de tanto tiempo? Eduardo sintió que su corazón se encogía ante la pregunta directa de su hijo. Porque he sido un tonto y un cobarde durante demasiado tiempo, respondió con honestidad. Y porque ustedes merecen un padre. Uno de verdad.
Marina lo miró fijamente. ¿Y si no queremos un padre? Hemos estado bien sin ti todos estos años. Las palabras de Marina fueron como un puñal para Eduardo, pero sabía que se las merecía. Lo entiendo, dijo suavemente. Y respetaré su decisión. Pero les pido una oportunidad. Solo un día. Si después de eso no quieren saber nada de mí, lo aceptaré. Hubo un largo silencio. Sofía miraba a sus hijos, dejando que fueran ellos quienes tomaran la decisión. Finalmente, Lucas habló. Está bien, dijo, su voz mezclando curiosidad y recelo. Un día. Marina asintió lentamente, aunque su expresión seguía siendo cautelosa. Eduardo sintió que una ola de alivio y ansiedad lo atravesaba. Gracias, dijo, su voz cargada de emoción. Les prometo que no se arrepentirán. Mientras terminaban el desayuno, Eduardo no podía dejar de observar a sus hijos. Veía en ellos rasgos de Sofía y de sí mismo, y se preguntaba cuántas otras cosas habría perdido, cuántos momentos importantes se había perdido. ¿Qué les gustaría hacer hoy?, preguntó, tratando de sonar casual. Hay una competencia de natación en la piscina principal, mencionó Marina. Pensábamos participar. Eso suena genial, exclamó Eduardo, genuinamente entusiasmado. ¿Puedo ir a verlos? Lucas y Marina asintieron, aunque todavía con cierta reserva. Mientras se levantaban de la mesa, Eduardo notó que Sofía lo miraba con una mezcla de esperanza y preocupación. Cuídalos, le dijo en voz baja. Lo haré, prometió Eduardo. Con mi vida si es necesario. Mientras se alejaba con sus hijos hacia la piscina, Eduardo sentía que estaba al borde de algo importante. Este día podría ser el comienzo de una nueva relación con sus hijos, o podría ser la confirmación final de que había perdido su oportunidad para siempre. Con cada paso, Eduardo sentía el peso de 15 años de ausencia, pero también la esperanza de un futuro en el que podría ser parte de las vidas de Lucas y Marina. El sol brillaba sobre el océano, y por primera vez en mucho tiempo, Eduardo sintió que tal vez, solo. Tal vez, podría redimirse y ser el padre que sus hijos merecían. El día transcurrió con una mezcla de emociones intensas para Eduardo. Observó con orgullo cómo Lucas y Marina competían en la piscina, animándolos desde las gradas. Cada zambullida, cada brazada, le recordaba todo lo que se había perdido, pero también le llenaba de una esperanza que creía perdida. Al caer la tarde, los tres se encontraban en la cubierta superior, mirando el atardecer. El silencio entre ellos ya no era tan incómodo como al principio del día. Lo hicieron muy bien en la competencia, dijo Eduardo, rompiendo el silencio. Deben haber practicado mucho. Marina asintió. Mamá nos llevaba a clases de natación todos los veranos. Ella ha hecho un trabajo increíble con ustedes, admitió Eduardo, su voz cargada de emoción. Lucas lo miró de reojo. Sí, lo ha hecho. Sin ayuda. Eduardo sintió el peso de esas palabras. Respiró hondo antes de hablar. Sé que les he fallado. A ustedes y a su madre. No hay excusa para lo que hice. Entonces, ¿por qué lo hiciste?, preguntó Marina, volviéndose para mirarlo directamente. Eduardo se encontró con los ojos de su hija, tan parecidos a los de Sofía, y sintió que su corazón se encogía. Porque fui un cobarde, admitió. Tenía miedo de la responsabilidad, de perder mi libertad. Pensé que quería otra vida, pero me equivoqué terriblemente. ¿Y ahora qué?, preguntó Lucas, su voz mezclando curiosidad y recelo. ¿Esperas que te perdonemos y seamos una gran familia feliz? Eduardo negó con la cabeza. No, no espero eso. Sé que he perdido el derecho a ser su padre. Solo quiero la oportunidad de estar en sus vidas, si me lo permiten. De conocerlos, de apoyarlos. Hubo un largo silencio. El sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. Comenzó Eduardo, su voz quebrándose un poco. Nunca dejé de amarlos. Sé que suena difícil de creer después de todo lo que hice,
pero es la verdad. Los he extrañado cada día de estos 15 años. Marina y Lucas intercambiaron miradas, una conversación silenciosa pasando entre ellos. No podemos prometer nada, dijo finalmente Marina. Pero, tal vez podríamos intentar conocernos mejor. Lucas asintió lentamente. Sí, tal vez. Pero va a tomar tiempo. Eduardo sintió que una ola de alivio y gratitud lo inundaba. Gracias, dijo, su voz cargada de emoción. Les prometo que no los defraudaré. No esta vez. Mientras el sol desaparecía en el horizonte, los tres permanecieron en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Eduardo miró a sus hijos, maravillándose de lo mucho que habían crecido, de lo fuertes que eran. Sintió un amor tan profundo que casi dolía, mezclado con un arrepentimiento que sabía que lo acompañaría siempre. ¿Les gustaría cenar conmigo esta noche?, preguntó Eduardo con cautela. Podríamos seguir hablando, conociéndonos mejor. Lucas y Marina se miraron de nuevo antes de asentir. Está bien, dijo Lucas. Pero tenemos que avisarle a mamá. Por supuesto, respondió Eduardo. Su madre siempre será una parte importante de sus vidas. Nunca intentaría cambiar eso. Mientras se dirigían hacia el restaurante, Eduardo sintió una mezcla de esperanza y temor. Sabía que el camino por delante sería largo y difícil, lleno de conversaciones incómodas y momentos de duda. Pero por primera vez en 15 años, sentía que estaba haciendo lo correcto. El amor que nunca se había ido, ese amor profundo por sus hijos que había enterrado bajo capas de miedo y egoísmo, ahora florecía con nueva fuerza. Y con ese amor, venía la determinación de ser el padre que Lucas y Marina merecían, sin importar cuánto tiempo o esfuerzo le costara. La cena con Lucas y Marina fue una montaña rusa emocional para Eduardo. Cada palabra, cada gesto, parecía cargado de significado. Mientras compartían sus platos, Eduardo no podía evitar sentirse dividido entre la alegría de estar con sus hijos y el peso aplastante de su pasado. Entonces, ¿qué han pensado hacer después de la escuela?, preguntó Eduardo, intentando mantener la conversación. Marina fue la primera en responder. Quiero estudiar medicina. Siempre he querido ayudar a las personas. Eduardo sintió una oleada de orgullo mezclada con tristeza. Eso es maravilloso, Marina. Estoy seguro de que serás una excelente doctora. Lucas, por su parte, parecía más reticente. Yo, aún no estoy seguro, admitió finalmente. Está bien no saberlo todavía, dijo Eduardo con suavidad. Tienes tiempo para descubrirlo. Hubo un momento de silencio incómodo antes de que Marina hablara de nuevo. ¿Y tú, papá? ¿Qué has estado haciendo todos estos años? La palabra, papá, golpeó a Eduardo como una descarga eléctrica. Era la primera vez que alguno de ellos lo llamaba así. Yo. Comenzó, su voz temblando ligeramente. He estado trabajando en mi empresa. Viajando mucho. Pero para ser honesto, nada de eso importa comparado con lo que me he perdido con ustedes. Los gemelos intercambiaron miradas, y Eduardo pudo sentir la tensión en el aire. ¿Por qué ahora?, preguntó Lucas abruptamente. ¿Por qué decidiste acercarte a nosotros ahora? Eduardo respiró hondo, sabiendo que su respuesta podría cambiar todo. Porque me di cuenta de que he estado viviendo una mentira. Creí que quería libertad, una vida sin ataduras. Pero la verdad es que nunca he dejado de pensar en ustedes, de amarlos. Y cuando los vi en este crucero, supe que no podía seguir huyendo de la mejor parte de mi vida. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas con años de ausencia y arrepentimiento. ¿Y Bianca?, preguntó Marina, su voz apenas un susurro. La mujer por la que nos dejaste. Eduardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Bianca y yo, eso terminó hace tiempo. Me di cuenta de que lo que creía querer no era lo que realmente necesitaba. ¿Y qué es lo que realmente necesitas?, preguntó Lucas, sus ojos fijos en Eduardo. A ustedes, respondió Eduardo sin dudarlo.
A su madre. La familia que abandoné. Sé que no tengo derecho a pedirles nada, pero si me dieran la oportunidad de ser parte de sus vidas. El silencio que siguió pareció eterno. Eduardo podía sentir su corazón latiendo con fuerza, consciente de que este momento podría definir el resto de su vida. Finalmente, Marina habló. No va a ser fácil, dijo, su voz mezclando cautela y una pizca de esperanza. Hay mucho dolor, mucha historia. Lo sé, asintió Eduardo. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. A ir tan lento como necesiten. Solo quiero la oportunidad de demostrarles que puedo ser el padre que merecen. Lucas, que había permanecido en silencio, finalmente levantó la mirada. Vamos a necesitar tiempo, dijo. Y no podemos prometer nada. Lo entiendo, respondió Eduardo, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Tomaremos las cosas día a día. Mientras terminaban la cena, Eduardo se dio cuenta de que estaba al borde de algo importante. El futuro era incierto, lleno de desafíos y posibles decepciones. Pero por primera vez en 15 años, sentía que tenía la oportunidad de hacer las cosas bien. Miró a sus hijos, tan crecidos, tan maduros a pesar de su juventud, y sintió una mezcla de orgullo y remordimiento. El camino por delante sería difícil, pero estaba determinado a recorrerlo, paso a paso, día a día, para ganarse un lugar en las vidas de Lucas y Marina. La noche caía sobre el crucero, y con ella, la promesa de un nuevo comienzo, frágil pero lleno de esperanza. Al día siguiente, Eduardo se despertó temprano, ansioso por pasar más tiempo con sus hijos. Los encontró en la cubierta, observando el amanecer. Se acercó con cautela, notando cómo los rayos del sol naciente iluminaban sus rostros, resaltando el parecido entre los tres. «Buenos días», dijo suavemente, no queriendo sobresaltarlos. Lucas y Marina se giraron, sus expresiones una mezcla de sorpresa y algo que Eduardo no pudo descifrar completamente. «Buenos días», respondió Marina, mientras Lucas solo asintió con la cabeza. Eduardo se unió a ellos en la barandilla, mirando el horizonte. El silencio entre ellos estaba cargado de emociones no expresadas. «Es hermoso, ¿verdad?», comentó, señalando el amanecer. «Sí», dijo Lucas, su voz apenas audible. «Mamá siempre dice que los amaneceres son como nuevos comienzos». Eduardo sintió que su corazón se encogía ante la mención de Sofía. «Tu madre siempre ha sido sabia», dijo con una sonrisa triste. Marina lo miró de reojo. ¿Alguna vez pensaste en nosotros durante estos años?». La pregunta golpeó a Eduardo como una ola. Respiró hondo antes de responder. «Cada día», dijo, su voz quebrándose ligeramente. «No hubo un solo día en que no pensara en ustedes, en lo que estarían haciendo, en cómo serían». «Entonces, ¿por qué no volviste?», preguntó Lucas, volviéndose para mirarlo directamente. Eduardo sintió el peso de esa pregunta, la más difícil de todas. «Porque fui un cobarde», admitió. Cada año que pasaba, se hacía más difícil enfrentar lo que había hecho. Tenía miedo de que me odiaran, de que no me quisieran en sus vidas. «Te perdiste tanto», susurró Marina, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y reproche. «Lo sé», respondió Eduardo, sintiendo que las lágrimas amenazaban con caer. «Me perdí sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus cumpleaños, sus logros en la escuela. Nunca podré recuperar esos momentos, y es algo con lo que tendré que vivir el resto de mi vida». El silencio volvió a caer sobre ellos, solo interrumpido por el sonido de las olas contra el casco del barco. «Ustedes son como este amanecer», dijo Eduardo finalmente, su voz cargada de emoción. «Son el símbolo de un nuevo comienzo, de una oportunidad que no merezco pero que anhelo con todo mi corazón». Lucas y Marina lo miraron, sus expresiones suavizándose ligeramente. «No podemos prometer nada», dijo Lucas. «Pero quizás podamos intentar conocernos mejor». Marina asintió. «Paso a paso», añadió. Eduardo sintió que una chispa de esperanza se encendía en su pecho. «Eso es todo lo que pido», dijo.
la oportunidad de ser parte de sus vidas, de alguna manera. Mientras el sol ascendía en el cielo, bañando el océano en luz dorada, los tres permanecieron en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Eduardo miró a sus hijos, maravillándose de lo mucho que se parecían a él y a Sofía, de cómo eran el perfecto símbolo de lo que podría haber sido y de lo que aún podría ser. El futuro era incierto, lleno de desafíos y conversaciones difíciles. Pero por primera vez en 15 años, Eduardo sintió que tenía un propósito, una razón para mirar hacia adelante con esperanza. Los gemelos, Lucas y Marina, eran más que sus hijos, eran la promesa de una segunda oportunidad, la posibilidad de redención que nunca creyó merecer. Con el nuevo día desplegándose ante ellos, Eduardo se prometió a sí mismo que haría todo lo posible por ganarse un lugar en las vidas de sus hijos, sin importar cuánto tiempo tomara o cuán difícil fuera el camino por delante. Esa tarde, Eduardo se encontró caminando por la cubierta del crucero, su mente un torbellino de emociones. Vio a Sofía sentada sola en un rincón tranquilo, mirando el océano. Respiró hondo y se acercó a ella. Sofía, dijo suavemente. ¿Puedo hablar contigo un momento? Ella levantó la mirada, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa y cautela. Claro, Eduardo. Siéntate. Eduardo tomó asiento junto a ella, sintiendo el peso de los años y las decisiones que los separaban. Por un momento, solo se escuchó el suave rumor de las olas contra el casco del barco. Comenzó Eduardo, su voz temblando ligeramente. Quería agradecerte por permitirme pasar tiempo con los niños. Sé que no lo merezco. Sofía lo miró fijamente. No lo hago por ti, Eduardo. Lo hago por ellos. Eduardo asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Lo sé. Y te admiro por eso. Has sido una madre increíble, Sofía. Has hecho un trabajo maravilloso con ellos. Tuve que hacerlo, respondió Sofía, su voz mezclando orgullo y un deje de amargura. No tenía otra opción. El silencio cayó entre ellos, cargado de palabras no dichas y años de dolor. Sofía, dijo Eduardo finalmente, reuniendo coraje. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito saber. ¿Qué pasó después de que me fui? ¿Cómo fueron esos años? Sofía cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas. Cuando los abrió, Eduardo pudo ver el dolor acumulado de años en su mirada. Fueron duros, Eduardo, comenzó, su voz apenas un susurro. Muy duros. Los primeros meses apenas podía levantarme de la cama. Pero tenía que hacerlo, por los bebés. Tuve que ser fuerte por ellos. Eduardo sintió que su corazón se encogía con cada palabra. Hubo noches en que lloraban y te llamaban, continuó Sofía, su voz quebrándose. Y yo no sabía qué decirles. ¿Cómo le explicas a un niño que su padre los abandonó? Sofía, yo. Eduardo intentó hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. No, déjame terminar, dijo Sofía, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Tuve que aprender a ser madre y padre a la vez. Tuve que consolarlos cuando preguntaban por qué no tenían un papá como los otros niños. Tuve que trabajar el doble para darles todo lo que necesitaban. Eduardo bajó la mirada, abrumado por la culpa y el remordimiento. Lo siento tanto, Sofía. Fui un cobarde, un egoísta. No hay excusa para lo que hice. Sofía lo miró, sus ojos una mezcla de dolor y algo que Eduardo no pudo descifrar. ¿Y ahora qué, Eduardo? ¿Qué esperas lograr con todo esto? Eduardo respiró hondo antes de responder. No espero nada, Sofía. Sé que no puedo borrar el pasado. Pero si hay alguna posibilidad, por pequeña que sea, de ser parte de sus vidas, de reparar aunque sea una fracción del daño que causé. No será fácil, dijo Sofía, su voz firme pero no sin compasión. Han pasado 15 años, Eduardo. Los niños han crecido sin ti. Y yo he aprendido a vivir sin ti. Eduardo asintió, sintiendo el peso de cada palabra.
Lo sé. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. A ir tan lento como haga falta. Solo quiero la oportunidad de demostrarles que puedo ser mejor, que puedo estar ahí para ellos. Sofía lo miró por un largo momento, como si estuviera evaluando la sinceridad de sus palabras. Finalmente, habló: el tiempo dirá, Eduardo. No puedo prometerte nada, y no esperes milagros. Pero si los niños están dispuestos a darte una oportunidad, yo no me interpondré. Eduardo sintió una mezcla de alivio y ansiedad ante sus palabras. Gracias, Sofía. Es más de lo que merezco. Mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, Eduardo y Sofía permanecieron sentados en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. El futuro era incierto, lleno de desafíos y conversaciones difíciles. Pero por primera vez en 15 años, había una pequeña luz de esperanza, una posibilidad de redención que Eduardo estaba determinado a no desaprovechar. Esa noche, Eduardo no podía dormir. Se paseaba por su camarote, abrumado por el peso de sus errores pasados y la magnitud de lo que había perdido. Cada recuerdo, cada momento perdido con sus hijos, era como una puñalada en su corazón. Incapaz de soportar el confinamiento de su habitación, salió a la cubierta. La brisa marina le golpeó el rostro, llevándose consigo las lágrimas que no se había dado cuenta que estaba derramando. 15 años, murmuró para sí mismo, mirando el oscuro horizonte. 15 años que nunca podré recuperar. De repente, escuchó pasos detrás de él. Se giró para ver a Lucas, su hijo, de pie a unos metros de distancia. ¿No puedes dormir?, preguntó Lucas, su voz mezclando curiosidad y cautela. Eduardo negó con la cabeza. Hay demasiado en mi mente, admitió. Lucas se acercó, apoyándose en la barandilla junto a su padre. Por un momento, ambos miraron en silencio el océano nocturno. ¿Te arrepientes?, preguntó Lucas de repente, su voz apenas un susurro. Eduardo sintió que su corazón se encogía ante la pregunta. Cada día, respondió, su voz quebrándose. Cada minuto de cada día desde que me fui. Lucas lo miró, sus ojos buscando algo en el rostro de su padre. Entonces, ¿por qué no volviste? Eduardo cerró los ojos, sintiendo el peso de esa pregunta. Porque fui un cobarde, admitió. Cada año que pasaba, se hacía más difícil enfrentar lo que había hecho. Tenía miedo de que me odiaran, de que no me quisieran en sus vidas. Te perdiste tanto, dijo Lucas, su voz mezclando tristeza y reproche. Nuestros cumpleaños, nuestras primeras palabras, nuestro primer día de escuela. Lo sé, respondió Eduardo, las lágrimas corriendo libremente por su rostro ahora. Y es algo con lo que tendré que vivir el resto de mi vida. El arrepentimiento es como un peso constante en mi pecho, Lucas. Un recordatorio constante de lo que perdí, de lo que les hice perder a ustedes y a su madre. Lucas guardó silencio por un momento, procesando las palabras de su padre. Marina y yo, hemos hablado mucho desde que te encontramos en este crucero, dijo finalmente. No sabemos qué pensar, qué sentir. Eduardo asintió, comprendiendo la confusión de sus hijos. Lo entiendo. Y no espero que me perdonen de la noche a la mañana. Solo quiero la oportunidad de estar en sus vidas, de alguna manera. De intentar compensar, aunque sea un poco, todo el tiempo perdido. No será fácil, advirtió Lucas. Hay mucho dolor, mucha historia. Lo sé, respondió Eduardo. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. A ir tan lento como necesiten. Solo quiero la oportunidad de demostrarles que puedo ser el padre que merecen. Lucas miró a su padre, y por primera vez, Eduardo vio un atisbo de esperanza en los ojos de su hijo. Tal vez podamos intentarlo, dijo Lucas suavemente. Paso a paso. Eduardo sintió que su corazón se llenaba de una mezcla de alivio y determinación. Gracias, Lucas, dijo, su voz cargada de emoción. Te prometo que no los defraudaré. No esta vez. Mientras padre e hijo permanecían en silencio.
Mirando el vasto océano bajo el cielo estrellado, Eduardo se dio cuenta de que este era solo el comienzo de un largo y difícil camino. El arrepentimiento por los años perdidos siempre estaría ahí, un recordatorio constante de sus errores. Pero ahora, por primera vez en 15 años, también había esperanza. Una esperanza frágil, pero real, de construir una relación con sus hijos y, tal vez, de encontrar una forma de redimirse. La noche avanzaba, y con ella, la promesa de un nuevo día, un nuevo comienzo. Eduardo sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero estaba determinado a enfrentarlos, un día a la vez, por el bien de sus hijos y por la oportunidad de ser el padre que siempre debió haber sido. A la mañana siguiente, Eduardo se encontró nuevamente con Sofía en la cubierta del crucero. El ambiente entre ellos estaba cargado de tensión y emociones contenidas. Eduardo respiró hondo, sabiendo que la conversación que estaba a punto de tener sería una de las más difíciles de su vida. Sofía, comenzó, su voz temblando ligeramente, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero... Sofía lo interrumpió, sus ojos fijos en el horizonte. Tienes razón, Eduardo. No tienes derecho. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo sintió que su corazón se encogía, pero sabía que tenía que continuar. Lo sé, dijo suavemente. Pero necesito decirte algo. Necesito pedirte perdón. Sofía se volvió para mirarlo, sus ojos una mezcla de dolor y sorpresa. «¿Perdón?», repitió, su voz apenas un susurro. Eduardo asintió, sintiendo que las lágrimas amenazaban con caer. «Sí, perdón. Por todo. Por abandonarte, por dejar a nuestros hijos, por ser un cobarde durante todos estos años». Sofía lo miró fijamente, su expresión indescifrable. «Han pasado 15 años, Eduardo. 15 años de dolor, de luchas, de criar a nuestros hijos sola». «Lo sé», respondió Eduardo, su voz quebrándose. «Y no hay nada que pueda hacer para cambiar eso. Pero necesito que sepas cuánto lo siento. Cuánto me arrepiento de la decisión que tomé». Sofía guardó silencio por un momento, sus ojos reflejando una tormenta de emociones. «¿Y qué esperas lograr con esto, Eduardo? ¿Crees que un simple, lo siento, borrará todo el daño que has causado?» Eduardo negó con la cabeza. «No, no espero eso. Sé que el perdón, si es que alguna vez llega, tomará tiempo. Mucho tiempo. Solo quiero la oportunidad de demostrarte, de demostrarles a todos, que he cambiado. Que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ser parte de sus vidas». Sofía lo miró largamente, como si estuviera buscando algo en sus ojos. «El perdón no es algo que se da fácilmente, Eduardo. Es algo que se gana, día a día, con acciones, no solo con palabras». «Lo entiendo», dijo Eduardo. «Y estoy dispuesto a hacer ese esfuerzo. A ganarme tu perdón, el de los niños, poco a poco, si me das la oportunidad». Hubo un largo silencio, roto solo por el sonido de las olas contra el casco del barco. Finalmente, Sofía habló. «No puedo prometerte nada, Eduardo», dijo, su voz suave pero firme. «El dolor que causaste, no desaparece así como así. Pero por el bien de los niños, estoy dispuesta a intentar. A darte la oportunidad de demostrar que has cambiado realmente». Eduardo sintió que una ola de alivio y gratitud lo inundaba. «Gracias, Sofía. Te prometo que no te arrepentirás. Haré todo lo posible para ganarme tu confianza de nuevo, para ser el padre que nuestros hijos merecen». Sofía asintió levemente. «El tiempo dirá, Eduardo. El tiempo dirá». Mientras el sol se elevaba en el cielo, bañando el océano en luz dorada, Eduardo y Sofía permanecieron en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. El futuro era incierto, lleno de desafíos y conversaciones difíciles. Pero por primera vez en 15 años, había una pequeña luz de esperanza. Eduardo sabía que el camino hacia el perdón sería largo y difícil. Que habría días en los que el peso de sus errores pasados amenazaría con aplastarlo.
Pero mirando a Sofía, recordando las conversaciones con sus hijos, se sintió más determinado que nunca. Este crucero, que había comenzado como unas simples vacaciones, se había convertido en el punto de partida de su redención. Y Eduardo estaba decidido a aprovechar esta oportunidad, a luchar por su familia con cada fibra de su ser. El perdón podría no llegar hoy, ni mañana, pero estaba dispuesto a trabajar por él, día tras día, por el resto de su vida si fuera necesario. El último día del crucero llegó más rápido de lo que Eduardo hubiera deseado. Se encontraba en su camarote, empacando sus pertenencias, cuando un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo, su voz ligeramente temblorosa. La puerta se abrió, revelando a Lucas y Marina. Eduardo sintió que su corazón daba un vuelco al verlos. «Hola», dijo suavemente. «¿Están listos para desembarcar?» Los gemelos intercambiaron una mirada antes de que Marina hablara. «Sí, pero queríamos hablar contigo antes». Eduardo asintió, sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza. «Por supuesto. Pasen, por favor». Los tres se sentaron, el aire cargado de tensión y expectativa. «Estos días», comenzó Lucas, su voz vacilante, «han sido diferentes». Eduardo contuvo la respiración, esperando que continuaran. Marina tomó la palabra. «Hemos hablado mucho, entre nosotros y con mamá. Y, bueno, queríamos saber qué planes tienes ahora que el crucero termina». La pregunta golpeó a Eduardo con fuerza. Este era el momento de la verdad, el momento de enfrentar la realidad fuera del refugio temporal que había sido el crucero. «Yo». Eduardo respiró hondo, reuniendo coraje. «Quiero seguir siendo parte de sus vidas, si me lo permiten. Sé que viven en otra ciudad, pero estoy dispuesto a mudarme, a estar cerca. A hacer lo que sea necesario». Los gemelos se miraron de nuevo, comunicándose en silencio. «No será fácil», dijo Lucas, su voz mezclando cautela y una pizca de esperanza. «Hay mucho que recuperar, mucho que sanar». «Lo sé», respondió Eduardo, su voz quebrándose ligeramente. «Y estoy preparado para eso. Para ir tan lento como necesiten, para ganarme su confianza poco a poco». Marina lo miró fijamente. «¿Y si no funciona? ¿Si es demasiado difícil?» Eduardo sintió que su corazón se encogía ante la pregunta, pero sabía que tenía que ser honesto. «Entonces respetaré su decisión. Pero quiero que sepan que, pase lo que pase, nunca dejaré de amarlos. Nunca volveré a abandonarlos». El silencio que siguió pareció eterno. Eduardo podía sentir su corazón latiendo con fuerza, consciente de que este momento podría definir el resto de su vida. Finalmente, Lucas habló. «Estamos dispuestos a intentarlo», dijo, su voz suave pero firme. «Paso a paso». Marina asintió. «Pero tienes que entender que tomará tiempo. No podemos simplemente olvidar los últimos 15 años». Eduardo sintió que una ola de alivio y gratitud lo inundaba. «Lo entiendo completamente. Y les agradezco infinitamente esta oportunidad. Les prometo que haré todo lo posible para no defraudarlos». Los tres se pusieron de pie, el ambiente cargado de emociones contenidas. Sin pensarlo dos veces, Eduardo dio un paso adelante y abrazó a sus hijos. Para su sorpresa y alegría, ellos le devolvieron el abrazo, aunque con cierta reserva. «Gracias», susurró Eduardo, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Gracias por darme esta segunda oportunidad». Mientras se separaban, Eduardo pudo ver en los ojos de sus hijos una mezcla de emociones, esperanza, miedo, curiosidad, y tal vez, solo tal vez, un atisbo de amor. El crucero estaba llegando a su fin, pero para Eduardo, era solo el comienzo. El comienzo de un largo viaje de redención, de reconstrucción de lazos rotos, de aprender a ser el padre que sus hijos merecían. Mientras salían del camarote para reunirse con Sofía y desembarcar, Eduardo se dio cuenta de que enfrentaba el desafío más grande de su vida. Pero por primera vez en 15 años, se sentía verdaderamente vivo, lleno de propósito y determinación.
El futuro era incierto, lleno de obstáculos y conversaciones difíciles. Pero Eduardo estaba listo para enfrentarlo, un día a la vez, con la esperanza de que algún día, podría mirar atrás y decir que había hecho lo correcto, que había reparado el daño que causó, y que había ganado el amor y el respeto de su familia. Los meses siguientes al crucero fueron un torbellino de emociones y ajustes para Eduardo. Cumpliendo su promesa, se mudó a la ciudad donde vivían Sofía y los gemelos, determinado a reconstruir los lazos rotos con su familia. Una tarde de otoño, Eduardo esperaba nerviosamente en un parque cercano a la casa de Sofía. Habían acordado encontrarse allí para una conversación que él sabía que sería crucial. Sofía llegó puntualmente, su rostro una mezcla de cautela y curiosidad. «Hola, Eduardo», dijo suavemente mientras se sentaba en el banco junto a él. «Gracias por venir», respondió Eduardo, su voz temblando ligeramente. «Sé que no ha sido fácil tenerme de vuelta en sus vidas». Sofía asintió, mirando hacia el parque donde algunos niños jugaban. «No, no lo ha sido. Pero los niños están contentos de tenerte cerca». Eduardo sintió que su corazón se hinchaba de esperanza. ¿De verdad? Yo he estado tratando de demostrarles que estoy aquí para quedarme, que pueden contar conmigo. Lo sé, dijo Sofía, volviéndose para mirarlo directamente. Los has estado ayudando con sus tareas, asistiendo a sus eventos escolares. Incluso Lucas mencionó que lo ayudaste a prepararse para su examen de matemáticas. Eduardo sonrió suavemente, recordando las largas horas de estudio con su hijo. Quiero ser parte de sus vidas en todos los aspectos. Quiero compensar todo el tiempo perdido. Sofía guardó silencio por un momento, como si estuviera considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. Eduardo, ¿realmente entiendes lo que significa esto? No es solo ayudar con la tarea o ir a un partido de fútbol. Es estar ahí en los momentos difíciles, en las peleas, en las decepciones. Eduardo respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad que había evadido durante tanto tiempo. Lo entiendo, Sofía. Y estoy listo para todo eso. Quiero estar ahí para los buenos momentos y los malos. Quiero ser el padre que siempre debía haber sido. ¿Y si las cosas se ponen difíciles?, preguntó Sofía, su voz mezclando preocupación y un toque de desafío. ¿Qué pasa si los niños tienen una mala racha, si pelean contigo, si te dicen que te odian por haberlos abandonado? Eduardo sintió que su corazón se encogía ante esas palabras, pero sabía que tenía que ser honesto. Entonces aguantaré, dijo con firmeza. Me quedaré y lucharé por ellos, por nuestra relación. No volveré a huir, Sofía. No importa lo difícil que se pongan las cosas. Sofía lo miró fijamente, como si estuviera buscando algo en sus ojos. Quiero creerte, Eduardo. Por el bien de los niños, quiero creer que has cambiado. Dame la oportunidad de demostrártelo, suplicó Eduardo. Día a día, momento a momento. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganarme tu confianza y la de los niños. Hubo un largo silencio, roto solo por las risas lejanas de los niños en el parque. Finalmente, Sofía habló. Está bien, dijo suavemente. Pero entiende esto, Eduardo. Si los lastimas de nuevo, si los abandonas una vez más, no habrá otra oportunidad. No puedo permitir que les rompas el corazón otra vez. Eduardo asintió, sintiendo el peso de esa advertencia. Lo entiendo completamente. Y te prometo, Sofía, que haré todo lo que esté en mi poder para no defraudarlos nunca más. Mientras se levantaban del banco, Eduardo sintió una mezcla de alivio y determinación. Sabía que el camino por delante sería difícil, lleno de desafíos y momentos de duda. Pero también sabía que esta era su última oportunidad, su chance de redimirse y ser el padre que sus hijos merecían. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Eduardo miró a Sofía, viendo en ella la fuerza y la determinación que siempre había admirado. Gracias, dijo suavemente, por esta segunda oportunidad. Te prometo que no la desperdiciaré.
Sofía asintió levemente antes de alejarse. Eduardo la vio partir, consciente de que este era solo el comienzo. El verdadero desafío estaba por venir, demostrar, día tras día, que realmente había cambiado, que estaba dispuesto a ser el padre y el hombre que su familia necesitaba y merecía. Con una mezcla de esperanza y determinación, Eduardo se dirigió hacia su nuevo apartamento, listo para enfrentar cualquier obstáculo que el futuro pudiera traer. La segunda oportunidad que tanto anhelaba estaba en sus manos, y estaba decidido a no dejarla escapar. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Eduardo se esforzaba cada día por ser parte de la vida de sus hijos, pero sabía que aún quedaba un asunto pendiente, una conversación que no podía seguir postergando. Una noche, mientras cenaba solo en su pequeño apartamento, el teléfono sonó. El nombre de Bianca apareció en la pantalla, haciendo que el corazón de Eduardo se acelerara. «Hola», respondió, su voz temblorosa. Eduardo, la voz de Bianca sonaba distante, casi fría. «Necesitamos hablar. En persona». Eduardo cerró los ojos, sabiendo que este momento llegaría tarde o temprano. «Sí, tienes razón». «¿Cuándo y dónde?» «Mañana, en el café del centro. A las 3. Allí estaré», respondió Eduardo antes de que la llamada terminara abruptamente. El día siguiente, Eduardo llegó al café con anticipación, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. Vio a Bianca entrar, tan hermosa como siempre, pero con una dureza en sus ojos que no recordaba. «Bianca», dijo Eduardo, poniéndose de pie para saludarla. Ella simplemente asintió y tomó asiento. «¿Cómo has estado?», preguntó él, intentando romper el hielo. «Ahórrate las cortesías, Eduardo», respondió Bianca, su voz cortante. «¿Sabes por qué estoy aquí?». Eduardo asintió, sintiendo el peso de la culpa sobre sus hombros. «Lo sé. Y lo siento, Bianca. Siento haberte arrastrado a todo esto, haberte hecho creer que podíamos tener un futuro juntos cuando... ¿Cuándo qué, Eduardo?», interrumpió Bianca, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «¿Cuándo en realidad nunca dejaste de amar a tu familia? ¿Cuándo yo solo era una escapatoria de tus responsabilidades?». Las palabras golpearon a Eduardo como un puñetazo en el estómago. «No, no es así», intentó explicar. «Lo que sentí por ti fue real, pero no fue suficiente», completó Bianca. «No fue suficiente para hacerte olvidar a Sofía y a tus hijos». Eduardo bajó la mirada, incapaz de negar la verdad en las palabras de Bianca. «Lo siento», repitió, su voz apenas un susurro. «Nunca quise lastimarte». Bianca soltó una risa amarga. «Pero lo hiciste, Eduardo. Me hiciste creer que teníamos un futuro, que lo que dejaste atrás era parte del pasado. Y ahora estoy tratando de arreglar las cosas con mi familia», admitió Eduardo. «Sé que no es justo para ti, pero...». «Justo», interrumpió Bianca, su voz elevándose ligeramente. «No, no es justo. Pero la vida rara vez lo es, ¿no?». Se hizo un silencio tenso entre ellos, roto solo por el suave murmullo de las conversaciones a su alrededor. «¿Los amas?», preguntó finalmente Bianca, su voz más suave ahora. «¿A Sofía y a tus hijos?». Eduardo levantó la mirada, encontrándose con los ojos de Bianca. «Sí», respondió sin dudar. «Nunca dejé de amarlos, aunque me tomó mucho tiempo darme cuenta». Bianca asintió lentamente, como si estuviera procesando la información. «Supongo que siempre lo supe», dijo finalmente. «En el fondo, siempre supe que tu corazón estaba en otro lugar». Eduardo sintió que las lágrimas amenazaban con caer. «Bianca, yo...». «No, Eduardo», lo interrumpió ella, levantando una mano. «No necesito más explicaciones. Solo, necesitaba escucharlo de ti. Necesitaba cerrar este capítulo». Se puso de pie, lista para irse, pero se detuvo un momento. «Espero que valga la pena, Eduardo. Espero que no desperdicies esta segunda oportunidad con tu familia».
Mientras Bianca se alejaba, Eduardo se quedó allí sentado, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que este encuentro era necesario, que era el último paso para cerrar completamente su pasado y enfocarse en reconstruir su futuro con Sofía y sus hijos. Adiós, Bianca, susurró al aire, consciente de que esta era realmente la última vez que la vería. Salió del café con una sensación de finalidad, como si hubiera cerrado definitivamente un capítulo de su vida. Ahora, más que nunca, estaba determinado a hacer las cosas bien, a ser el padre y el hombre que su familia merecía. El futuro aún era incierto, pero Eduardo sabía que estaba en el camino correcto. Con cada paso que daba alejándose del café, sentía que se acercaba más a la vida que siempre debió haber tenido, a la familia que nunca debió abandonar. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones y desafíos para Eduardo. Cada día trajo consigo nuevas oportunidades para demostrar su compromiso, pero también obstáculos que poner a prueba su determinación. Una tarde de primavera, Eduardo se encontraba en el parque local, esperando a Sofía y los gemelos para una reunión familiar que él mismo había propuesto. Su corazón latía con fuerza mientras los veía acercarse. Lucas y Marina, ahora en la cúspide de la adolescencia, caminaban junto a su madre, sus expresiones una mezcla de curiosidad y cautela. «Hola», saludó Eduardo, su voz temblando ligeramente. «Gracias por venir». Sofía asintió, su rostro sereno pero con un toque de tensión. «Los niños estaban intrigados por tu invitación». Eduardo respiró hondo, reuniendo coraje. «Yo quería hablar con todos ustedes. Sobre el futuro. Nuestro futuro». Los gemelos intercambiaron miradas, mientras Sofía alzaba una ceja, expectante. «Estos meses», comenzó Eduardo, su voz cargada de emoción, «han sido los más desafiantes y gratificantes de mi vida. He aprendido tanto sobre ustedes, sobre mí mismo». Se detuvo un momento, buscando las palabras correctas. «Sé que aún hay mucho camino por recorrer, mucho que sanar. Pero quiero que sepan que estoy comprometido con esto. Con nosotros. Con nuestra familia». Marina fue la primera en hablar, su voz mezclando esperanza y precaución. «¿Qué significa eso exactamente, papá?» El término, papá, hizo que el corazón de Eduardo diera un vuelco. «Significa que quiero ser parte de sus vidas, completamente. No solo los fines de semana o en ocasiones especiales. Quiero estar ahí para todo, las risas, las peleas, los momentos difíciles y los triunfos». Lucas, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «¿Y si las cosas se ponen difíciles? ¿Si peleamos o si te decepcionamos?» Eduardo sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «Lucas, nada de lo que hagan podría decepcionarme más de lo que yo mismo me he decepcionado. Estoy aquí para quedarme, sin importar lo difícil que se pongan las cosas». Sofía, que había estado observando en silencio, intervino. «Eduardo, ¿estás seguro de esto? Ser padre a tiempo completo no es fácil. No es algo que puedas dejar cuando las cosas se compliquen». Eduardo asintió, su mirada firme. «Lo sé, Sofía. Y estoy listo para ello. He pasado demasiado tiempo huyendo de mis responsabilidades. Ahora quiero abrazarlas por completo». Hubo un momento de silencio, cargado de emociones no expresadas y esperanzas apenas contenidas. «¿Qué dicen?», preguntó Eduardo, su voz apenas un susurro. «¿Están dispuestos a darme esta oportunidad? ¿A intentar ser una familia de nuevo?». Marina y Lucas se miraron, comunicándose en silencio como solo los gemelos pueden hacerlo. Finalmente, Marina habló. «No será fácil», dijo, su voz mezclando cautela y una pizca de esperanza. «Hay mucho que superar». Lucas asintió, añadiendo, «pero estamos dispuestos a intentarlo. Paso a paso». Eduardo sintió que las lágrimas amenazaban con caer. Miró a Sofía, buscando su aprobación. Ella lo observó por un largo momento antes de asentir lentamente. «Está bien, Eduardo. Pero recuerda, esto es por ellos. Por su bienestar y su felicidad.
Lo sé, respondió Eduardo, su voz cargada de emoción. Y les prometo, a los tres, que haré todo lo que esté en mi poder para no defraudarlos. Para ser el padre y el hombre que siempre debía haber sido. Mientras el sol comenzaba a ponerse, bañando el parque en una luz dorada, Eduardo sintió que algo cambiaba en el aire. No era un final feliz, no todavía. Era un nuevo comienzo, frágil pero lleno de posibilidades. Miró a su familia, a los rostros que había extrañado durante tanto tiempo, y supo que este era el momento que definiría el resto de su vida. El camino por delante sería difícil, lleno de obstáculos y momentos de duda. Pero por primera vez en mucho tiempo, Eduardo se sintió verdaderamente en casa. Con el corazón lleno de esperanza y determinación, Eduardo dio el primer paso hacia su futuro, hacia la vida que siempre debió haber tenido, con la familia que nunca debió abandonar. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Eduardo se esforzaba cada día por cumplir su promesa, por ser el padre que sus hijos merecían. Cada pequeño logro, cada momento compartido, se sentía como un tesoro invaluable. Una tarde de otoño, Eduardo se encontraba en la cocina de la casa de Sofía, preparando la cena para toda la familia. El aroma de las especias llenaba el aire mientras él se movía de un lado a otro, tarareando suavemente. «Huele bien», dijo una voz desde la puerta. Eduardo se giró para ver a Sofía, apoyada en el marco, observándolo con una expresión que no pudo descifrar completamente. «Gracias», respondió él, sonriendo tímidamente. «Espero que a los chicos les guste». Sofía se acercó, mirando la olla que burbujeaba en la estufa. «Han pasado muchas cosas en estos meses, ¿no?». Eduardo asintió, sintiendo el peso de sus palabras. «Sí, así es. A veces me parece increíble lo mucho que ha cambiado todo». «Eduardo», comenzó Sofía, su voz suave pero seria. «Necesito preguntarte algo». Él se volvió hacia ella, notando la intensidad en sus ojos. «Por supuesto, ¿qué sucede?». Sofía respiró hondo antes de hablar. «¿Estás realmente seguro de esto? ¿De nosotros, de esta vida?». Eduardo sintió que su corazón se aceleraba. «Sofía, yo». «No, déjame terminar», interrumpió ella. «Has estado aquí todos los días, has cumplido cada promesa que has hecho. Pero a veces me pregunto si no extrañas tu antigua vida. La libertad, la falta de responsabilidades». Eduardo apagó la estufa y se giró completamente hacia Sofía, tomando sus manos entre las suyas. «Sofía, escúchame. Esa vida, la que dejé atrás, nunca fue realmente lo que quería. Solo me tomó perderlo todo para darme cuenta». Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras continuaba. «Cada día que paso aquí, con ustedes, me siento más vivo de lo que me he sentido en años. Sí, es desafiante. Sí, hay días difíciles. Pero no cambiaría esto por nada en el mundo». Sofía lo miró fijamente, buscando la verdad en sus ojos. «¿Y si las cosas se ponen realmente difíciles? Si los niños tienen problemas, si enfrentamos crisis?» «Entonces las enfrentaremos juntos», respondió Eduardo sin dudar. «No voy a huir, Sofía. No esta vez. No importa lo que venga, estaré aquí. Para ti, para los niños, para nuestra familia». Hubo un momento de silencio, cargado de emociones no dichas. Luego, para sorpresa de Eduardo, Sofía dio un paso adelante y lo abrazó. «Te he extrañado tanto», susurró ella, su voz quebrándose ligeramente. «Todos estos años». Eduardo la abrazó con fuerza, sintiendo que su corazón podría estallar. Lo sé. Y pasaré el resto de mi vida compensándote por ello. A ti y a los niños». Se separaron lentamente, y Eduardo vio algo en los ojos de Sofía que no había visto en mucho tiempo: esperanza. «Papá, ¿ya está lista la cena?». La voz de Marina desde la sala rompió el momento. Eduardo y Sofía se miraron, una sonrisa compartida iluminando sus rostros. «Ya casi, cariño», respondió Eduardo, sin apartar la mirada de Sofía.
¿qué no vienes a ayudarnos a poner la mesa? Mientras los sonidos de Lucas y Marina entrando en la cocina llenaban el aire, Eduardo sintió que su corazón se hinchaba de amor y gratitud. Este era su lugar, su hogar. Y estaba determinado a hacer todo lo posible para mantenerlo, para nutrir esta segunda oportunidad que se le había concedido. La cena familiar que estaban a punto de compartir era más que una simple comida. Era un símbolo de su nuevo comienzo, de la familia que estaban reconstruyendo juntos, paso a paso, día a día. Y aunque el futuro aún era incierto, Eduardo sabía que enfrentarían lo que viniera unidos, como la familia que siempre debieron haber sido. El tiempo siguió su curso, y antes de que se dieran cuenta, había pasado un año desde aquel fatídico crucero que había cambiado sus vidas para siempre. Eduardo, Sofía y los gemelos se encontraban nuevamente en la playa, esta vez por elección propia, celebrando el cumpleaños número 16 de Lucas y Marina. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de tonos dorados y rosados, mientras la familia estaba sentada en la arena, disfrutando de la brisa marina y la compañía mutua. ¿Pueden creer que ha pasado un año?, preguntó Eduardo, su voz mezclando asombro y gratitud. Marina sonrió, apoyando su cabeza en el hombro de su padre. A veces parece que fue ayer, y otras veces siento como si siempre hubieras estado aquí. Lucas asintió, jugando distraídamente con la arena. Ha sido un año interesante. Sofía miró a Eduardo, una sonrisa suave en sus labios. Ciertamente lo ha sido. Eduardo respiró hondo, sintiendo el peso de las emociones en su pecho. Quiero agradecerles, dijo, su voz quebrándose ligeramente, por darme esta oportunidad, por permitirme ser parte de sus vidas de nuevo. Los gemelos intercambiaron miradas, una conversación silenciosa pasando entre ellos. No ha sido fácil, admitió Lucas. Hubo momentos en los que dudé. Momentos en los que tuvimos miedo de que volvieras a irte, añadió Marina, su voz apenas un susurro. Eduardo sintió que su corazón se encogía ante esas palabras. Lo sé, dijo suavemente. Y lamento profundamente haberles causado ese dolor, esa incertidumbre. Sofía tomó la mano de Eduardo, sorprendiéndolo. Pero te quedaste, dijo ella. Cumpliste tu promesa. Eduardo asintió, apretando suavemente la mano de Sofía. Y seguiré cumpliéndola, cada día por el resto de mi vida. Hubo un momento de silencio, roto solo por el suave rumor de las olas. ¿Saben?, dijo finalmente Marina. A pesar de todo, estoy feliz de que estés aquí, papá. De que seamos una familia de nuevo. Lucas asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Yo también. Es como si finalmente estuviéramos completos. Eduardo sintió que las lágrimas amenazaban con caer. Gracias, susurró. Los amo tanto, a todos ustedes. Sofía lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de emociones. Eduardo, dijo suavemente. Sé que hemos pasado por mucho, que aún hay heridas que sanar. Pero quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. Del padre en que te has convertido, del hombre que eres ahora. Las palabras de Sofía golpearon a Eduardo con fuerza, llenando su corazón de una alegría que casi dolía. Sofía, yo. Ella negó con la cabeza, silenciándolo suavemente. No necesitas decir nada. Solo, sigamos adelante, juntos. Los cuatro se acercaron más, formando un abrazo grupal mientras el sol finalmente se hundía en el horizonte. Eduardo miró a su familia, a los rostros que amaba más que a nada en el mundo, y supo que, sin importar lo que el futuro deparara, enfrentarían juntos. El camino hacia la reconciliación y la sanación aún no había terminado. Habría más desafíos, más momentos de duda y dificultad. Pero en ese momento, en esa playa, con el sonido de las olas como telón de fondo y el amor de su familia rodeándolo, Eduardo sintió una paz que no había experimentado en años. El futuro era incierto, pero estaba lleno de posibilidades. Y por primera vez en mucho tiempo, Eduardo se sintió verdaderamente esperanzado. La historia de su familia no había terminado, de hecho, sentía que apenas estaba comenzando.
Y esta vez, estaba determinado a hacer que cada capítulo contara, a estar presente en cada momento, a amar y ser amado con todo su corazón. Mientras la noche caía sobre la playa, la familia permaneció unida, sus siluetas recortadas contra el cielo estrellado, un testimonio silencioso de que el amor, la perseverancia y el perdón pueden, de hecho, superar incluso los errores más grandes y sanar las heridas más profundas.